Saludos amigos, saludos a todos los que nos ven a través de nuestro perfil de Facebook, la Casa de Sensor Nicaragua. La Casa de Sensor Nicaragua siempre trayendo los mejores casos de diagnóstico y procedimientos. En esta ocasión estamos con un vehículo Chevrolet Sonic. Este vehículo presenta problemas de misfire y vamos a verlo. Ahí se siente el motor temblando, de pronto como que no responde bien. Y vamos a ver nosotros el caso típico de misfire, que es la luz de check que nos comienza a parpadear, ¿verdad? Cuando nosotros comencemos a ver, siempre el motor comienza a temblar, nosotros comenzamos a ver la luz de check parpadeando. Eso significa que tenemos un misfire. Puede ser una falla de bobina, puede ser una falla de chisperos, puede ser una falla inclusive de inyector. Ahí está temblando, ahí está temblando. Ahí quiero ver que se me ilumine mi luz de check. Quiero ver que se me... Ahí está. Ahí está la luz de check. Está comenzando a blinquear. Eso significa misfire. Eso significa de que la computadora está detectando falla en un cilindro. No sabemos cuál es todavía. Estamos haciendo la prueba de manejo y vamos a poner el escáner. Así que pendientes al video que venga después de ¿verdad? Este caso de Chevrolet Sonic con problema de misfire. Ahora hay que determinar exactamente cuál cilindro. Ya sabemos nosotros, misfire, vamos a tener P0300, falla en los cilindros múltiples, 301, 302, 303, 304, los diferentes cilindros. Entonces, vamos, continuamos, que el Señor los bendiga y hasta la próxima.